Vamos a entender el concepto de proposición. ¿Qué es una proposición? Es todo enunciado, es decir, este tipo de expresiones, al cual se le puede asignar un valor de verdad. ¿Qué significa que se le puede asignar un valor de verdad? Que nosotros objetivamente podemos determinar si lo que se nos dice o lo que está escrito es verdadero o falso. Evidentemente, no ambos a la vez. Tenemos 5 ejemplos. Veamos. En el primer ejemplo tenemos que 50 más 38 nos dice que es igual a menos 21. Evidentemente esta suma es incorrecta, por lo tanto es falso. ¡Ajá! Podemos asignarle un valor de verdad objetivo. En este caso estamos diciendo que este enunciado es una proposición. 3 a la 0 más 1 es igual a 2. 3 a la 0 sabemos que es 1. Y 1 más 1 es 2. Por lo tanto, podemos decir que este enunciado es verdadero. Como puede asignársele un valor de verdad, en este caso verdadero, se trata de una proposición. Luego vemos un ejemplo que no es tan matemático. Lima es la capital de Uruguay. Esto evidentemente es falso. Lima es la capital de Perú y la capital de Uruguay es Montevideo. En este caso, esto podemos decir que es falso. Como se le puede asignar un valor de verdad, en este caso falso, se trata de una proposición. Aquí, qué hermoso paisaje. Esto de acá, en realidad se le debe qué hermoso paisaje. Entonces, lo que tenemos es una exclamación. Ojo con los signos de admiración. Como es una exclamación, lo que estamos teniendo acá es que no se puede prestar objetivamente a determinar si es verdadero o falso. Como esto no se puede determinar de esta manera, no podemos decirle que es una proposición. Luego, x menos 5 es igual a 17. Esto de acá es una ecuación de primer grado. Entonces, lo que tenemos es que podemos determinar el valor de x, sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Nosotros no podemos afirmar acá si esto se puede decir que sea verdadero o sea falso. Por lo tanto, como esto no puede asumir un valor de verdad, no estaría siendo una proposición. ¿Qué otros ejemplos también se pueden prestar para que no se consideren proposiciones? Por ejemplo, ya hemos visto que las que tengan signo de exclamación, es decir, las exclamativas. Luego, las preguntas. Cuando tú haces una pregunta, como por ejemplo, ¿a dónde vas? Eso no puede tener un valor de verdad, por lo tanto, no sería una proposición. ¿Qué otras? Las expresiones desiderativas. ¿Qué significa esto? Que expresan un deseo. Por ejemplo, ojalá el día de hoy pueda llover. Eso de ahí no representa una proposición. Las ecuaciones, como hemos visto, y otras expresiones que tú puedas reconocer que objetivamente no asuman ni el valor de verdadero o falso. Dentro de las proposiciones encontramos dos tipos, las simples y las compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que constan de un solo enunciado. Estas suelen denotarse por las letras P, Q, R, S y cualquier otra letra que podamos utilizar. Por ejemplo, tenemos 3 menor que 5, es una proposición simple, solamente nos da un solo enunciado que es 3, que 3 es menor que 5. Luego nos dice, Héctor ganó el concurso. Esto se puede determinar si es verdadero o falso, recuerden que esa era la condición para hacer una proposición. Y solamente nos dan un solo enunciado, es decir, solo trata de un solo asunto a la vez. Y, por ejemplo, le puedo dar el valor de, o mejor dicho, la denotación de Q. Acá denoto con R a esto que dice acá. ¿Qué dice? Que 6 menos 2 es mayor que 3 más 7. Eso es simplemente un enunciado. Por más que parezca mucho más largo que esto, al escribirlo, es simplemente un enunciado. Un solo enunciado. Muy bien. Las proposiciones compuestas son las que constan de dos o más proposiciones simples entrelazadas con ciertas expresiones tales como y, o, entonces, sí, solo sí. Y a estas expresiones las vamos a reconocer porque van a estar enlazadas por estos conectivos lógicos. Más adelante vamos a ver sobre eso. El valor de verdad de estas proposiciones se va a determinar en función de algunas reglas que vamos a verlas. Miren, por ejemplo, Raúl comió demasiado y se enfermó. Lo que tenemos aquí es que podemos dividir a esto en dos proposiciones simples. Raúl comió demasiado podría ser P y Raúl se enfermó
podría ser Q. Recuerda que nosotros cuando hablamos en el lenguaje normal no decimos Raúl comió demasiado y Raúl se enfermó. Solemos abreviar al sujeto en una sola expresión y se entiende muy bien. Entonces aquí, a pesar que Raúl no aparece en ambos, podemos reconocer que en las proposiciones simples aparece. Entonces esto más adelante vas a ver que se va a escribir P y Q. Y esto es muy diferente a esto, date cuenta. Estas son dos simples que se unieron para formar una expresión. Por eso se llama proposición compuesta. Dentro de las proposiciones compuestas vamos a encontrar la conjunción. ¿Y qué es la conjunción? Bueno, es un conectivo lógico que va a unir dos proposiciones, como P y como Q, ya vamos a ver un poco más de ejemplos ahí, mediante la palabra y. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué símbolo utilizamos para esta conjunción. Vamos a poner este símbolo. Este símbolo que parece una V invertida. ¿Ok? Esto se va a leer como I. O sea, también podemos utilizar la palabra en algunas ocasiones. Además, también puede servir pero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tenemos muchos ejemplos más de lo que podemos, pero te tiene que dar la idea de I. ¿Ok? Entonces, siempre que veamos la expresión P con este simbolito Q, vamos a llamarla P y Q. ¿Ok? Muy bien, un ejemplo en el cual podemos escribirlo. Digamos que P es 2 es primo. Digamos que esa es mi primera proposición simple, perdón. 2 es primo. Q, podemos decir, no sé, un ejemplo. 3 es primo. Entonces, lo que podemos afirmar como P y Q es que estaríamos diciendo 2 y 3 son primos. ¿Ok? Entonces, fíjate que esta es proposición simple, y cuando lo unimos con este conector formamos una proposición compuesta. ¿Ok? 2 y 3 son primos. Muy bien. Entonces, otro ejemplo en el cual podemos utilizar esta proposición es la siguiente. En conjuntos, por ejemplo, cuando queremos definir a la intersección y queremos determinar qué características tienen sus elementos, podemos decir que todos los elementos de la intersección van a tener la siguiente característica: que pertenecen a A y que pertenecen también a B. Entonces lo que tenemos acá es A intersección B es X, tal que X pertenezca a A y X pertenezca a B. Entonces, si te das cuenta, acá estamos usando a este conector correctamente. Y esto nos da una idea definitiva, y recordamos también un poquito de conjuntos, de cuando nosotros determinamos una intersección. Cuando estos elementos pertenecían a A y pertenecían a B a la vez. ¿Ok? Bien, ahí tenemos una aplicación. Muy bien. Ahora, para determinar si estas expresiones son verdaderas o son falsas, vamos a tener una tabla de verdad. Esta tabla de verdad no es otra cosa más que que son reglas para determinar siempre con objetividad cuándo a la expresión se le va a considerar verdadera o falsa. Para eso lo vamos a ir haciendo a partir de ejemplos. ¿Ok? Veamos. Definimos. ¿Cuándo va a ser verdadera una expresión? Acá te recomiendo que no definas cuándo es verdadera y cuándo es falsa. No. Acá yo te recomiendo que determines de una vez cuándo la expresión es verdadera, para que tú veas que todas las demás combinaciones van a ser falsas. ¿Ok? Solo en este caso. Veamos. La regla nos dice que para que una conjunción sea verdadera es porque la primera proposición y la segunda proposición son verdaderas. Es decir, si ambas son verdaderas, la proposición será verdadera. En todos los casos restantes, es decir, cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa, cuando la primera sea falsa y la segunda verdadera, o cuando ambas sean falsas, en todos esos casos restantes serán falsos. Vamos a comprobar. P, por ejemplo, le podemos dar, imagínate lo que habíamos escrito anteriormente. 2 es primo, 3 es primo. Entonces, definamos. ¿2 es primo? Claro que sí.
Recuerda que 2 es el primer número primo y es el único primo par que vamos a encontrar en nuestra lista de números primos. 3 es primo, claro que sí, y es el primer impar que empieza. Recuerda que todos los números primos son impares, a excepción justo de este 2. Entonces, acá esto también es verdadero. Si 2 es primo y 3 es primo, entonces la expresión P y Q también será verdadera. ¿Ok? Entonces, aquí comprobamos esto. Luego, ¿qué pasaría si no es así? A ver, imaginemos. Ya no colocamos que 2 es primo. ¿Ok? Vamos a elegir otro número, aunque tú quieras. De repente, el 4. Bien, 2 es primo y 4 es primo. O sea, 2 y 4 son primos, es lo que dice acá. Recordemos que 4 definitivamente no es primo. 4 tiene más de 2 divisores. Tiene al 1, tiene al 2, tiene a sí mismo, como es el 4, como divisores. Es decir, esta expresión simple, esta proposición simple es falsa. Lo que tenemos aquí es que esto es verdadero y esto es falso. Entonces, si yo digo que 2 y 4 son primos, estoy diciendo algo falso. ¿Ok? Muy bien. Parece muy lógico, ¿sí o no? Claro, porque es el tema de lógica. Entonces, esto de acá sería falso. ¿Ok? Cambiemos ahora las expresiones con otro ejemplo. Digamos que ya no es 2 y 4, sino, a ver, digamos 6 es primo y 7 es primo. En el primer caso 6 no es primo, por lo tanto esto es falso. 7 es primo, eso sí es verdadero. Entonces lo que tendríamos es falso y verdadero. Falso y verdadero siempre me va a dar falso. ¿Ok? Es como que yo te estoy diciendo, 6 y 7 son números primos. Evidentemente es falso. ¿Ok? Y por último, vamos a cambiar esto. Coloquemos 8, por ejemplo. 6 es primo, falso. 8 es primo, también es falso. Y acá te estoy diciendo 6 y 8 son números primos. Obviamente es falso. Y vemos que coincide con mi regla para la conjunción. Que si las dos expresiones son falsas, entonces la proposición compuesta será también falsa. Otra de las proposiciones compuestas que vamos a encontrar es la disyunción. La disyunción la vamos a leer, es un conectivo lógico, perdón, que la vamos a leer mediante la palabra o. ¿Okay? La unión ya no va a ser como P y Q, como antes lo leíamos, sino ahora P o Q. El símbolo que vamos a utilizar es este de acá, que parece una V, que es invertida a la conjunción. ¿Okay? Bueno, no es una V, parece una V. Y lo leemos con la palabra o. ¿Okay? En este caso es fácil de encontrar, ya no decimos Juan va al estadio y María va al cine, sino que podemos decir Juan va al estadio o María va al cine. O si solamente hablábamos de Juan, podríamos decir Juan va al estadio o al cine. ¿No? Ahí vamos a ver cuándo se va a presentar este caso. Bien, entonces este es el símbolo. En la tabla de verdad vamos a encontrarlo de esta manera. Y lo que vamos a encontrar como ejemplo en matemática, por ejemplo, es también en conjuntos cuando nosotros nos referimos a la unión. En la unión, recuerda que para que pertenezca a la unión, el elemento puede pertenecer a A o a B y obviamente ser de la unión. Vamos a verlo con el gráfico. Entonces lo definimos así. Todo elemento que pertenezca a la unión pertenece a A o pertenece a B. Recuerda que la intersección obligatoriamente tenía que pertenecer a ambos, a A y a B. En este caso, no. Para que sea de la unión, puede pertenecer a A como puede pertenecer a B o a ambos a la vez. Por ejemplo, si tenemos esto, nuestro diagrama de Venn, recuerda, la unión era todo esto sombreado. Aún no lo voy a sombrear, pero mira. Si X pertenece solamente a, como este es el elemento, claro que pertenece a la unión. Si pertenece a ambos, claro que pertenece a la unión. Si pertenece solo a B, claro que pertenece a la unión, porque recuerda que la unión era todo esto. ¿Ok? Entonces se trata de otra manera de jugar con nuestros elementos en los conjuntos. Muy bien, acá tenemos entonces una aplicación interesantísima sobre la disyunción. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con la disyunción para la tabla de verdad? ¿Cómo la vamos a encontrar? Aquí ya te recomiendo que no utilices cuando es verdadero.
siempre es mejor aprender mediante lo más sencillo para que lo demás salga por simple lógica. En la anterior, en la conjunción, recuerda que definíamos cuándo era verdadero, porque se presentaba en una sola ocasión. Acá, quien se va a presentar en una sola ocasión es la característica cuando sea falsa, ¿ok? Entonces lo vamos a aprender a partir de ahí. ¿Cuándo va a ser falsa una disyunción? Cuando ambas proposiciones simples, las que estamos conectando, sean falsas. Si ambas son falsas, esta proposición compuesta será falsa. En todos los casos restantes sería verdadero. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a ver qué nos dice. Digamos que P es 5 es mayor que 3. Y digamos que Q es 2 es menor que 3. ¿Ok? Entonces, P o Q. A ver, empezamos. 5 es mayor que 3, claro que sí. Esto es verdadero. 2 es menor que 3, sí. Esto también es verdadero. Como ambos son verdaderos, P o Q estaríamos diciendo que sería una expresión verdadera. ¿Ok? Esto estaría correcto. Luego, vamos a hacer un pequeño cambio para ver cómo se alteraría. ¿Qué pasa si ahora Q no es una expresión verdadera, sino ponemos que 2 es mayor que 3? ¿Ok? Estamos diciendo que 5 es mayor que 3 o 2 es mayor que 3. Esta expresión es falsa. Sin embargo, aquí estaríamos diciendo 5 es mayor que 3 o 2 es mayor que 3. Como el primero es verdadero, yo no te estoy mintiendo. La expresión se sigue manteniendo dentro de su veracidad. ¿Ok? Porque como vemos aquí, basta con que una de las dos expresiones sea verdadera para que esto sea verdadero. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo va a pasar si es que invierto algo. ¿Qué pasa cuando ambas son falsas? Vamos a ver. Aquí vamos a cambiar. Que P me estén diciendo que 5 es menor que 3, digamos. A ver, lo que yo te estoy diciendo es que 5 es menor que 3 o que 2 es mayor que 3. En este caso, ambas expresiones, al ser falsas, tenemos que P o Q también serían falsas. Solo en este caso es que la proposición compuesta formada por la disyunción sería falsa. ¿Ok? Como lo muestra su tabla de verdad. Otra de las proposiciones compuestas va a ser la condicional, que en algunos textos vas a encontrarlo como implicación. Es lo mismo. ¿Ok? El símbolo que vas a ver en este tipo de proposición compuesta es una flechita dirigida hacia la derecha. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a leer? Por lo general, si acá tenemos P, flechita, Q, lo que vamos a tener es que si P, entonces Q. También podríamos leerlo P, entonces Q, P solo si Q, P es suficiente para Q, Q es necesario para P. Y un ejemplo en el lenguaje cotidiano es, si hoy sale el sol, entonces saldré a trotar por la mañana. Así de sencillo. Esa es una expresión que podemos utilizar y ahí encontramos dos expresiones simples, como por ejemplo, si hoy sale el sol, es decir, hoy sale el sol, esa es la primera proposición simple, y la otra es, hoy saldré a correr o a trotar en la mañana. Como dije, si hoy sale el sol, entonces saldré a correr o a trotar por la mañana. No, perdón, esa O está además. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí es P, entonces Q. P y Q van a recibir dos nombres que ya se han visto en aritmética, como es P se llamará antecedente, y para quien lo recuerda bien, si este es antecedente, este de acá se llamará consecuente. En aritmética encontramos este par de palabras en algunas ocasiones más, ¿ya? No te vayas a olvidar. Muy bien, entonces, importante es, en la tabla de verdad, para ya definir cuándo va a ser verdad y cuándo va a ser falsa, me sale un poquito feo aquí la flechita, también vamos a tener un criterio en el cual solo vamos a recordar uno, solo uno. ¿Cuál? Porque es más fácil, porque recuerda que los demás ya salen por descarte.
Vamos a recordar cuándo esta expresión es falsa, porque solamente ocurre una vez. En el resto de ocasiones es verdadero. ¿Y cuándo es falsa? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, solo en esa ocasión la proposición compuesta será falsa. Solo en este caso. En el resto de ocasiones, ambos que sean verdaderos, que el antecedente sea falso y el consecuente verdadero, o que ambos, tanto antecedente como consecuente, sean falsos, será siempre verdadero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a poner unos ejemplos para ver cómo podríamos determinar. Imaginemos que P, esta proposición simple, digamos 2 a la 3, por ejemplo, o sea, 2 al cubo es 8. Y pongamos que Q sea 8 al cuadrado es igual a 64. ¿Ok? Entonces definamos cuál sería el valor de verdad de P entonces Q. Bien, veamos. Y luego lo vamos a leer, obviamente. 2 al cubo es 8. Eso evidentemente es verdadero. Y 8 al cuadrado es 64. Expresión que también es verdadera. Como ambos son verdaderos, lo que tenemos acá, ¿cómo lo leeríamos? Si 2 al cubo es 8, entonces 8 al cuadrado es 64. Esta expresión sería, por lo tanto, verdadera. ¿Ok? Cumple con la regla que aquí en la tabla de verdad se nos muestra. Muy bien, vamos a cambiar para ver otra situación en la cual no se presente así. Veamos. Digamos que ahora alguien colocó que 8 al cuadrado no es 64, sino, no sé, puso 16. Digamos. Sabemos muy bien que 8 al cuadrado no es 16. Esto es falso. Entonces, P, disculpa, como el antecedente, que es P, es verdadero, y el consecuente Q es falso, fíjate que esa es la única opción que tenemos en nuestra tabla de verdad para que sea falso. Entonces, esta expresión, esta proposición compuesta, será falsa. ¿Okay? Bien, luego, veamos otro ejemplo. Digamos que, vamos a cambiar esto, vamos a colocarlo 3 a la 0 es, digamos que alguien escribe que es 3. Y alguien escribe 3 a la 1 es igual a 3. Entonces, veamos. 3 a la 0 es 3, definitivamente no, esto es falso. 3 a la 1 es 3, sí, 3 a la 1 sí es 3, esto es verdadero. Tenemos un antecedente falso y un consecuente verdadero. Entonces, ¿cómo leeríamos esto? Si 3 a la 0 es 3, entonces 3 a la 1 es 3. Lo que tenemos aquí es que, según nuestra tabla de verdad, esto debería ser verdadero. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, para terminar, si es que tenemos dos expresiones falsas, como por ejemplo, digamos 3 a la 0 es 3, o también tenemos 7 a la 0 es 7, para no alejarnos mucho del ejemplo, vamos a tener que esto también sería falso. Y nos dice, si 3 a la 0 es 3, entonces 7 a la 0 es 7. Ambas son falsas, por lo tanto, esta expresión sería verdadera según nuestra tabla de verdad. Otra proposición compuesta será la bicondicional o también conocida como doble implicación. El símbolo que vamos a utilizar en este caso será una flecha en dos sentidos. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a leer? Por ejemplo, si escribiremos P, esta doble flecha, Q, esto se leería P si y solo si Q. ¿Ok? Es decir, si lo que tenemos es que P es Juan quiere comer y Q, Juan tiene hambre, lo que tendríamos acá sería Juan quiere comer si y solo si tiene hambre. Así lo leeríamos. ¿Ok?
Bien, vamos rápidamente a la tabla de verdad. La tabla de verdad para este caso también es sencilla de recordar. No es para nada complicada, porque aquí va a ser mitad-mitad. ¿Ok? Mitad va a ser verdadero, mitad va a ser falso. ¿Y cuándo va a ser verdadero, cuándo va a ser falso? Es muy sencillo. Si ambos, tanto P como Q, tienen el mismo valor de verdad, esta expresión sería verdadera. ¿Cómo así? Fíjate. Aquí P y Q son verdaderos y acá P y Q son falsos. Es decir, en estos casos ambos tienen el mismo valor de verdad. En ese caso nosotros estaríamos afirmando que estas expresiones serían verdaderas. En el caso de que sean distintas como aquí, serán falsas. Es así de sencillo. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos. P, digamos que 1 menor que 3 y Q, digamos, vamos a hacer solo dos ejemplos, 5 igual a 6. A ver, ¿qué pasaría si yo te escribiera cuál es el valor de verdad de P? Sí, solo sí, Q. Entonces definimos. 1 es menor que 3, definitivamente. Esto de acá será verdadero. 5 es igual a 6, no. En este caso es falso. Entonces lo que tendríamos es que ambos, tanto P como Q, no tienen el mismo valor de verdad. Es decir, uno es verdadero y el otro es falso. Ya hemos visto que si eso pasa, esta expresión, esta proposición compuesta, será falsa. Y en este caso se cumple este criterio. ¿Ok? Es así de sencillo. Si ambos fueran verdaderas, imagínate que ya no escribiera 5 igual a 6, sino que escribiera... Veamos, ¿qué podemos escribir? Ya pues, 5 igual a 5. Una expresión bastante sencilla. Y esto obviamente es verdadero. ¿Qué tendríamos? Que P y Q tienen el mismo valor de verdad. Es decir, ambos son verdaderos, por lo tanto esto sería verdadero. Imagínate que no es así. Imagínate que alguien escribe contrario. Es decir, que 1 es mayor que 3 y que 5 es distinto de 5. Ambos serían falsos, pero el hecho que ambos sean falsos nos da la regla en que ambos tienen el mismo valor de verdad, por lo tanto seguirá siendo verdadera esta proposición. Finalmente tenemos la negación. En el caso de la negación vamos a tener un símbolo sencillo como es este de acá, ¿ok? Y este símbolo lo vamos a leer delante de una de las expresiones, como P, Q, R que usamos, y lo leemos como no P. Podemos usar también no es cierto que P. También podemos decir es falso que P. Y es decir, podemos anular la veracidad, no la veracidad, sino el valor de P en este caso, ¿ok? Entonces, la tabla de verdad que vamos a conseguir para este caso es sencilla. Como te das cuenta, vamos a anular una expresión simple como P y la escribimos de esta manera. ¿Ok? No P. Y bueno, creo que es lógico pensar que si P es verdadero, su negación definitivamente va a tener que ser falsa. Y en el caso que P sea falso, la negación de P será verdadera. ¿Ok? Un ejemplo. Si P, por ejemplo, vale 2 es igual a 3, veamos lo que pasaría con un P. Veamos. 2 es igual a 3, definitivamente esto de acá es falso. Entonces, no P, ¿qué valor de verdad tendrá? Verdadero. ¿Ok? El opuesto. Así de sencillo. Pero ¿cómo escribirías que... ¿Cómo lo escribiríamos? ¿Cómo lo diríamos en una negación? 2 no es igual, o sea, podemos utilizar este símbolo, por ejemplo. ¿No? Y entonces afirmaríamos 2 es distinto de 3. Obviamente, eso es verdadero. ¿Te das cuenta? Entonces ahí comprobamos que sí es cierto. Otra forma de escribirlo, digamos que, a ver, tendríamos 2 es mayor que 1. Esto desde luego es verdadero. Esto es verdadero. Entonces ya sabemos que no P sería falso. ¿Y cómo escribiríamos la negación de 2 mayor que 1? No solamente, ojo con esto, tendría que ser que 2 es menor que 1. No, porque acá no solamente falta esa condición. Si 2 no es mayor que 1, ojo,
no es que sea menor, sino es que también podría ser igual. Entonces la negación sería esta. Entonces si P es verdadero, no P sería falso. Y definitivamente acá se está cumpliendo. Veamos algunos ejercicios para analizar. Si P es verdadera, nos dicen en la 1, determina el valor de P o Q. Ok, a ver. Aparentemente nos faltaría algún dato. ¿Por qué? Porque solamente me están dando el valor de P. Vamos a ver si eso es cierto. Si P es verdadera, vamos a ver, en nuestra tabla de verdad teníamos estas condiciones. Si P y Q, tenemos acá las condiciones, y P o Q acá en este lado de la tabla como la proposición compuesta. Entonces aquí escribimos verdadero, verdadero, falso, falso, porque de esta manera podríamos combinar todas las opciones posibles. Veamos, P es verdadera, es decir, solamente me voy a basar en esto de acá. Esto de acá no me va a servir porque acá P ya es falso. Entonces no me interesa esto. Veamos, ¿qué pasa acá? Y no lo vamos a hacer por la memoria de la tabla, sino vamos a recordar la condición. Para que P o Q sea verdadero o falso, recuerda que teníamos que basarnos en solo una característica que nos sirviera. Y en el caso de la disyunción, lo que teníamos es que tendría que ser falso si es que ambas proposiciones simples eran falsas. Esa era la única característica. En todo lo demás era verdadero. Es decir, bastaba con que una de las proposiciones fuera verdadero para que esto sea verdadero. Y como tú te das cuenta, en este caso P siempre va a ser verdadero, es decir, se cumple que basta con una de ellas. Por lo tanto, esta expresión siempre sería verdadera. Entonces, P o Q definitivamente es verdadero. Y ahí está resuelta la primera. Vamos con la segunda. Si P es verdadera, determina el valor de verdad de P, entonces Q. A ver, recordemos que para esta condicional teníamos que también elegir una regla que correspondía a esta de acá. Fíjate. ¿Qué pasaba cuando esto era verdadero y esto era falso? Esta era la única opción para que esta expresión, para que esta proposición compuesta sea falsa. Era la única forma con que sea falsa. Todo lo demás es verdadero. Entonces, si tú te das cuenta aquí, podríamos decir que, ok, ya tenemos la respuesta, pero no es así. ¿Por qué? Porque también hay otra combinación en la cual P es verdadero y Q también es verdadero. Y en este caso, sabíamos por consecuencia que esto tendría que ser verdadero. Entonces, acá entramos en un dilema porque, mira, me puede salir o verdadero o falso, a pesar que P es verdadero. Es decir, dependemos del valor de verdad que tenga Q. Y como en los datos del problema no nos han dado eso, entonces no podemos definir si esto puede ser verdadero o falso. Lo que podríamos decir es que va a depender ¿de quién? De Q. Bien. Ahora, ¿qué son fórmulas lógicas? Como habíamos visto anteriormente, las proposiciones compuestas, las que vimos eran sencillas, eran simples, eran proposiciones compuestas simples, ¿no? Que era la unión simplemente de dos proposiciones simples y nos daban una proposición compuesta. En este caso tenemos proposiciones compuestas que están enlazadas por más conectivos lógicos. Vemos también signos de agrupación, y es que efectivamente las fórmulas lógicas es eso, es un conjunto de proposiciones que van a estar relacionadas a partir de utilizar conectivos lógicos y signos de agrupación, como vemos acá. Entonces, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿No? Porque tú dirás, bueno, ¿cuál es el trabajo aquí? En realidad va a depender mucho del tipo de problema que se te presente. Entonces, para eso es importante determinar cuál es el conectivo principal, de alguna manera, dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar la forma de resolver esto. Entonces, antes de resolver esto, para no marearnos mucho, fíjate que acá aparece, acá hay una condicional, acá hay otra condicional, esto es una disyunción, pero es una disyunción ¿entre quién? Entre lo que salga aquí y lo que salga aquí. Es decir, aquí dentro de este corchete,
El conectivo principal va a ser esta disyunción de acá. Y entonces vamos a esperar cuál es el valor de verdad de esta proposición compuesta, que es una condicional, y de esta otra condicional que está acá. Una vez que lo sepamos, podemos definir acá adentro cuál sería el valor de verdad. Es decir, acá va a salir un valor de verdad. Y el valor de verdad que salga de este corchete que está acá, lo vamos a relacionar luego con el valor de verdad que tenga esto. Y finalmente estamos reconociendo que esta conjunción sería nuestro conectivo lógico principal, ¿no? Este es el que va a mandar el valor de verdad de toda esta expresión. De la misma manera que ocurre acá. Vemos acá el corchete, acá tendríamos que resolver esto, pero para eso tendríamos que saber cuánto sale aquí y cuánto sale acá. Entonces, bueno, cuánto no, sino qué valor de verdad sale para realizar esta conjunción que está acá. Fíjate que acá encontramos una bicondicional, acá encontramos una condicional, aparece una letrita más, es decir, hay tres proposiciones simples, está P, está Q y está R. Acá hay una negación, ¿okay? Vamos a negar a P y finalmente parecería que este sería nuestro conectivo lógico principal. Es decir, lo que salga de acá es lo que va a determinar el valor de verdad de toda esta. Vamos a hacer un pequeño ejemplo muy sencillo para pasar luego a algunas proposiciones compuestas ya definidas. Fíjate. Recordemos que este va a ser. Imaginemos que P, vamos a darle un valor de verdad, el que tú quieras. Digamos que sea verdadero. ¿Ok? Y digamos que Q es una expresión falsa. ¿Ya? No sé, pues, ¿qué puede ser? Digamos que P estás afirmando algo que sea verdadero. Bueno, 1 más 2 es igual a 3. Así de sencillo lo ponemos. Algo que sea falso. 2 menos 1 es igual a 0. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos una proposición simple verdadera y una proposición simple falsa. ¿Ok? Vamos a determinar si todo esto, ¿ok?, sería verdadero o falso, sabiendo estas condiciones. ¿Ok? Vamos a borrar aquí para tener un poco de espacio y verlos. ¿Dónde vamos a empezar? Entonces vamos, al igual que en las operaciones combinadas con números, podemos empezar o debemos empezar entre los signos de agrupación que están más al interior de las operaciones, ¿no? Entonces, de la misma manera aquí, la vista simplemente ya te llama para que tú puedas darte cuenta que este es el que nos interesa inicialmente conocer y este también. El resultado que obtengamos de acá es lo que vamos a relacionar aquí. ¿Ok? Entonces, empecemos. Veamos. Si P es verdadero, observa, si P es verdadero y Q es falso, acá tenemos una condicional. Es decir, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ajá. Esta era la única condición para que la expresión, para que la proposición compuesta llamada condicional sea falsa. Entonces, esto que está en el paréntesis será falso. ¿Ok? Veamos acá. Acá lo que tenemos es Q, entonces P. Entonces Q recuerda que es falso, P recuerda que es verdadero, y tendríamos falso, entonces verdadero. Recuerda que la única condición para la condicional para que sea falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. ¿Eso ocurre acá? No. Por lo tanto, esto será verdadero. Finalmente, en este corchete tenemos una disyunción. Y la disyunción, ¿qué te decía? Lo podíamos leer de dos maneras. Va a ser falso cuando las dos sean falsas, o basta con que una proposición simple sea verdadera para que toda la expresión sea verdadera. En ambos casos es ya evidente que esto sería verdadero, pues no se cumplen los dos falsos, o dicho de otra manera, hay un verdadero y con eso es suficiente para que esto sea verdadero. Lo voy a poner un poco más grande para que no se confunda con el símbolo que está acá. Bien, y finalmente tenemos esto. Este resultado que está aquí, que es verdadero, lo tenemos que relacionar con este valor de acá. ¿Y Q qué era? Q era falso. Entonces, vas a tener una conjunción. ¿Cuál era la condición para la conjunción? Nos decía que tenía que ser ambos valores verdaderos para que sea verdadero. En otro caso, todo será falso. Entonces, como tú te das cuenta, esto sale verdadero, pero
y esto de acá es falso. Así que finalmente esto de acá sería falso. Y ese sería el valor de verdad que nosotros estaríamos obteniendo para toda esta proposición compuesta o fórmula lógica como tú la ves acá. Ojo, no es que siempre va a salir falso, no. ¿Por qué sale falso? Por estos valores de verdad. ¿Y puede cambiar? Claro que sí. Imaginemos pues que no nos dan esos valores, sino que imaginemos que nos dan ya no verdadero o falso, sino imaginemos que nos dan falso falso. ¿Ok? Veamos qué pasaría en un falso falso. ¿Saldrá lo mismo? Recuerda que tenemos dos opciones, o sale verdadero o sea falso. O sea, vamos a ver qué podría ser. Bien, acá es una condicional. Recuerda la condicional. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, solo ahí sería falso. ¿Ocurre eso? No, porque ambos son falsos, por lo tanto es verdadero. No te olvides las tablas. Aquí, lo mismo, va a ser falso, entonces falso, la misma condición de acá. Entonces sería verdadero. Fíjate, aquí tenemos una disyunción. ¿Qué pasaba en la disyunción? Bastaba con que sea uno verdadero para que todo sea verdadero, ¿no? O ambos tenían que ser falsos para que sea falso. Fíjate que tenemos que ambos son verdaderos. Evidentemente esto es verdadero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Q es falso. Ajá. Entonces, fíjate que no importó que haya cambiado esto. Al final tengo nuevamente verdadero y falso. Entonces, si nosotros ya analizamos un poco más, perdón, esto sería falso. Si nosotros analizamos un poco más, nos estamos dando cuenta que en este caso no importa lo que salga acá adentro, porque este ya es falso por esta condición. Entonces, en una conjunción, como este ya es falso, y esto de acá, no va a importar el valor que tenga, el valor de verdad que tenga, porque ya nos saldría siempre falso. ¿Ok? Así que es una forma también de poder abreviar ciertos ejercicios. Obviamente, lo que estoy haciendo es para que veamos cómo trabajar en ese sentido. Si yo hubiese puesto acá, por ejemplo, verdadero, veamos qué saldría. A ver, ¿saldrá ahora verdadero? Veamos. Como esto ya es verdadero, ajá, esto va a esperar a ver qué sale. Si acá sale verdadero, perfecto, ya esto es verdadero. Veamos, ¿qué ocurre aquí? Falso, entonces verdadero, ya vemos que esto es verdadero. Aquí, esto es verdadero, entonces falso. Ajá, esa es la única condición para que la conjunción, perdón, para que la condicional sea falsa. Esto sería falso. Como es una disyunción, basta con que uno sea verdadero. Y ya hay uno que sea verdadero para que sea verdadero. Entonces, tenemos que acá sale verdadero y acá también sale verdadero. Conclusión, verdadero y verdadero siempre me daría verdadero. Entonces, aquí estaría resuelto con estas condiciones. Bien, otros ejemplos. Si P es verdadera, determina el valor de verdad, el abreviado del espacio, de esta fórmula lógica Q llamada que es menos P, entonces, entre paréntesis, P o Q. ¿Ok? Bien, a ver, el único dato que nos están dando es que P es verdadero. ¿Ya? Ya hemos visto que de repente no es necesario conocer el valor de verdad de todas las proposiciones simples que aparezcan, porque por la conformación en la que están se puede ya definir si una proposición compuesta es o no verdadera o falsa. ¿Ok? Así que no pensemos que nos faltan datos. Entonces, si P es verdadero, vamos a tener lo siguiente. Vamos a empezar por donde deberíamos empezar, que sería acá, en este paréntesis que aparece, donde encontramos una disyunción. P o Q. Recordemos que para que esto sea falso, ambos deben ser falsos. En cualquier otro caso, es decir, con que uno sea verdadero, ya es verdadero. Y es precisamente lo que tenemos acá, que P es verdadero. Es decir, esto que está en el paréntesis, de todas maneras, va a ser verdadero. Como P es verdadero, esto es la negación de P. Por lo tanto, sería falso. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos un antecedente falso y un consecuente verdadero. Esa condición no es la que nos da falso. Recuerda que aquí, para que nos dé falso en una condicional, el antecedente tendría que ser verdadero y el consecuente falso. No ocurre esto aquí, por lo tanto, el valor de verdad de esta proposición, perdón, de esta fórmula lógica Q sería
verdadero. En este problema nos dicen, si P y Q, y además Q entonces R, son falsos, determina el valor de verdad de la proposición, o perdón, de la fórmula lógica P, que en este caso es no P o R, sí y solo si Q. ¿Ok? Bien, vemos que este va a ser el conector que va a mandar al final. Primero tendríamos que ver en este paréntesis, pensando que hay una negación acá de P. Ojo, solo de P. R no está siendo negada porque tendríamos que haberle puesto paréntesis. ¿Ok? A ver. Entonces acá ya no tenemos que empezar como aquí, porque primero no nos dicen si P, Q y R, que son las proposiciones simples, como vemos ahí, son verdaderas o falsas. No, nos están diciendo que esta proposición compuesta y estas son falsas. Es decir, de ahí vamos a determinar si P y Q, P, Q, R, perdón, serían verdaderas o falsas. ¿Ok? Veamos. Empecemos con esta. Si P y Q es falso, ¿por qué sería falso? Tenemos esta condición. P y Q es falso. Ajá. ¿Y cuándo es falso? Acá tenemos un inconveniente. Que para la conjunción es falso cuando uno de ellos es falso. Basta con que uno de ellos sea falso, o los dos. Porque recuerda que la regla acá nos decía que va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos. En todos los casos restantes sería falso. Entonces aquí todavía no podemos determinar. ¿Qué hacemos? Vamos entonces al siguiente dato. De repente el siguiente dato nos da alguna observación que nos puede ayudar. Nos dice que esto también es falso. A ver, esto es una condicional. Y como es una condicional, recordemos, ¿cuál era la única condición para que sea falso? Que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso. Ajá, acá sí nos va a ayudar entonces esto. ¿Por qué? Porque solo hay una forma de que esto sea falso. Entonces hay un solo valor de verdad para Q y para R. Es decir, que este debe ser verdadero y que este debe ser de todas maneras falso. ¿Ok? Entonces ya tengo que Q es verdadero y que R es falso. ¿Y eso en qué me ayuda? Claro que me ayuda, porque aquí en esta expresión aparece Q. Y si te están diciendo que Q es verdadero, acá también debe ser verdadero. Ajá. ¿Y esto sirve bastante? Claro que sí, porque mira, para que esto sea falso, recuerda que bastaba con que uno sea falso. Y este no es falso, este es verdadero. Por lo tanto, el que debería ser falso debe ser P. Entonces, este es falso. Listo. Con eso puedo completar y ya sé que P es falso, que Q es verdadero y que R es falso. Esto es lo único que necesitaba para poder determinar ahora sí el valor de verdad de toda esta fórmula lógica. La voy a volver a escribir por acá, sin borrar lo anterior para que te guíes. A ver, y acá lo hacemos sencillo. Recuerda que el último paso sería determinar aquí. Pero ya podemos ir diciendo que como Q es verdadero, vamos a esperar a ver con quién. ¿Ok? Con quién se va a enfrentar, digamos. A ver, antes de resolver esto, veamos si es que podemos abreviar los pasos. Esto es una bicondicional. Y como bicondicional, las condiciones eran que si ambos eran del mismo valor de verdad, es decir, ambos eran verdaderos o ambos eran falsos, esto salía verdadero. Y si ambos tenían distinto valor de verdad, o sea, uno era falso y el otro verdadero o viceversa, esto sería falso. Como acá es verdadero, entonces necesitamos de todas maneras saber qué es lo que va a pasar acá. No lo conocemos, así que todavía no podemos determinar si ya esto es verdadero o falso. Bien, empezamos. Aquí, esta es la operación. Este es el conector que nos daría cuál sería el valor de verdad. Esto es una disyunción, ¿ok? Pero ¿es una disyunción entre P y R? No, es una disyunción entre no P, o sea, la negación de P, y R. O sea, primero tengo que determinar qué es no P. No voy a trabajar con P, voy a trabajar con su negación. Veamos. P es falso. Entonces, no P, ¿qué sería? Esto sería verdadero. ¿Ok? R es falso. Mira lo que tengo acá. Tengo una disyunción. ¿Cuál era la condición para la disyunción? Recuerda que ambos deberían ser falsos para que todo sea falso.
¿no? O bastaba con que uno sea verdadero para que todo lo demás sea verdadero. Todo sea verdadero. En este caso, entonces, sería verdadero. Bien, ya tenemos lo que sale en el paréntesis. Toda esta expresión sería verdadera por estas condiciones. Entonces tenemos en la bicondicional que tanto este como este tienen el mismo valor de verdad. Y como tienen el mismo valor de verdad, ambos verdaderos, nos daría verdadero al final. Entonces, la fórmula lógica P sería verdadera con estas condiciones. Bien, último ejercicio. Si R, o sea, la fórmula lógica R, que es P y Q, entonces R es falsa, determina el valor de verdad de la fórmula lógica P, que es una condicional entre estos dos paréntesis, y acá hay una disyunción, acá hay una conjunción, y hay proposiciones simples que han sido negadas. O sea, hay que tener simplemente cuidado. Como vemos, esto se pone un poco más complejo, pero no quiere decir que vayamos a hacer procesos distintos. Igual empezamos analizando, porque no tenemos el valor de verdad de PQR, no lo tenemos, hay que determinarlo. ¿Y dónde va a salir ese valor de verdad? De esta expresión, que es el dato del dato principal, que nos va a servir para luego reemplazar los valores acá. ¿Ok? Así que en realidad simplemente es más trabajo, pero la misma forma de trabajar. Bien, nos dicen que esto es falso. Vamos a hacerlo por acá. P y Q, entonces Q, entonces R. Nos dicen que esta fórmula lógica es falsa. O sea, esto es falso. Veamos. Esta condicional, que es el conectivo principal acá, esto es falso. Si esto es falso, significa que aquí podemos determinar qué valor de verdad tiene este y qué valor de verdad tiene este. Como es una condicional, recordemos, en la condicional solamente van a ser falsos cuando, recordemos cómo era, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo en este caso la proposición era falsa. Y eso es lo que ocurre acá. Entonces, este conector acá nos va a dar verdadero y este conector acá nos va a dar falso. Veamos por dónde nos convendría empezar. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Esta es una conjunción. Y en una conjunción es fácil saber que siempre va a ser verdadero en el caso que ambas proposiciones simples sean verdaderas. ¿Se cumple aquí esto? Claro que sí. Fíjate. Esto es verdadero. Por lo tanto, no hay otra opción más que P es verdadero y Q sea verdadero. ¿Ok? Perfecto. Listo. ¿Qué pasa aquí? Que esto debe ser falso. Ajá. ¿Cuándo va a ser falso? Ya lo habíamos visto, que esto va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo, es decir, antecedente y consecuente, en este caso el consecuente sea falso. ¿Sí? Obviamente Q tendría que haber coincidido acá. Y esto nos da ya los tres valores de verdad que yo necesito. Ya tengo que P es verdadero, vamos a cambiar esto para que no se confunda, que Q es verdadero también, y que R es falso. ¿Ok? Considerando esto, podemos determinar ahora cómo nos saldría aquí. Vamos a escribirlo. Sería P o no Q, entonces no R y no Q. Muy bien, veamos. Empecemos ahora desde los paréntesis. Bien, hay negaciones, así que hay que tener mucho cuidado. Empecemos. P, ¿qué es? P es verdadero. Esto va a ser verdadero. Q, ¿qué es? Q es verdadero. Pero ojo, yo no estoy trabajando con Q. Voy a trabajar con no Q, o sea, la negación de Q. Si esto es verdadero, no Q será falso. Esto es una disyunción. Como es una disyunción, recuerda que solo era falso cuando ambos eran falsos. O era verdadero, en otro caso, si bastaba con que uno sea verdadero. En este caso, sería entonces verdadero. Esto es lo que nos sale aquí. Verdadero. Ahora vamos al paréntesis de acá. Vamos a trabajar con la negación de R y con la negación de Q. R es falso. Entonces, no R sería
verdadero. Q es verdadero, entonces no Q será falso. Esta es una conjunción. Recuerda que en la conjunción ambos deberían ser verdaderos para que sea verdadero. Y en este caso no se cumple porque ya hay uno que es falso. Es decir, toda esta expresión entonces sería falsa. Muy bien, llegamos al final ya de nuestro problema, la condicional. La condicional recuerda que se presenta un caso para que sea falso. Que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso. ¿Se da este caso? Sí se da este caso, por lo tanto, toda esta expresión vendría a ser falsa. Y así le damos final al ejercicio que nos han presentado.